¿Cómo están todos ustedes, mi querido público? Vamos a evaluar dos concepciones entre lo que dice Peter Drucker y lo que dice Isao Nakauchi, uno desde el interior del Japón y otro desde el exterior. ¿Cómo es que se ve Japón y cómo se ven ellos? En la economía, claro está. Y aquí pues vamos a retomar mucha historia de ese desarrollo. Pero primero les habla Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091. Mi teléfono, claro está. En YouTube, con mi nombre, pueden encontrar todas estas publicaciones. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. El tema es eso sobre los retos de un mundo sin fronteras que ya estamos viviendo, donde ya el comercio pues se ha expandido y la economía se ha vuelto multinacional. Entonces Isao Nakauchi nos hace unas preguntas. ¿Qué piensa usted del ahuecamiento de la industria japonesa y del papel del Japón en un mundo sin fronteras? ¿Cuál es la disposición ideal de los bloques económicos y globales? Entonces el papel del Japón en el Asia pues ha hecho que los países asiáticos, que se han convertido en una especie de centro de crecimiento económico para el mundo, pues deben incluir a la China en esfuerzos para crear un bloque por el estilo del acuerdo, y es un acuerdo norteamericano de libre comercio, o la Unión Europea. Entonces los Estados Unidos, mostrando cierto grado de interés en estos asuntos, están tomando parte en APEC. Y lo que hay que tener en cuenta, sin embargo, es que el continente asiático, nuestra diversidad tanto cultural como históricamente, pues se está presentando en un desarrollo sin fronteras. Es obvio que los países del Asia continuarán recalcando sus características individuales distintivas, y se cree que las energías que emanan de dichos países se extenderán en distintas direcciones en lugar de converger en una sola. Mientras tanto, pues hay quienes sostienen que el Japón debe asumir el liderazgo en el Asia y dirigir su energía hacia el logro de dicha convergencia. Pero los gurús opinan que el Japón no debe asumir el liderazgo, por lo menos en lo político. Igualmente, pues el papel de Asia tiene que tener un motivo económico. Entonces el Japón debe tratar de fomentar un desarrollo basado en la fortaleza de cada país. Y esto se puede hacer promoviendo una división horizontal de especialización económica y abriendo el Japón sus mercados a los productos asiáticos. Por supuesto que no debe repetir el error que cometió hace más de medio siglo, cuando pretendía ser el líder de Asia. Entonces, en el Japón algunos arguyen que la especialización económica a escala internacional debilita el núcleo de la industria japonesa. O sea que muchos no creen en el crecimiento económico a través de la transnacionalización. Sin embargo, todos sabemos que la manufactura es más eficiente cuando se realiza en la parte del mundo donde sean más favorables las condiciones de recursos, tecnologías y costos. O sea que Japón va a países pobres donde todo esto baja y allá contratan personal y lleva tecnología. Entonces, cuando los productos se hacen en localidades óptimas y en un ambiente de libertad comercial, las regiones del mundo desarrollan relaciones que son interdependientes. El trato entre los países se transforma de confrontación a interdependencia, y el abarcamiento del núcleo de la industria de un país no es otra cosa que el traslado de una manufactura a la localidad más adecuada a escala mundial. Por lo que hace el Japón, pues ese traslado debe dar por resultado que sus industrias realicen mayores avances tecnológicos. Claro, porque esos países posiblemente no la van a tener. Entonces, llevando más adelante este orden de ideas, cuando crece la interdependencia económica,
las compañías se vuelven multinacionales y el mundo se vuelve un mundo sin fronteras y el concepto de límites nacionales pierde vigencia. El temor de que se debilite el núcleo industrial de un país pues parece derivarse de la idea de que tiene que existir un conjunto completo de industrias en el país, a pesar de que la historia y las bases de este sean insignificantes en comparación con una visión más amplia de la humanidad o la misma religión. Si se pretende que un país tenga una serie completa de grandes industrias, se va a ver recargado con algunas que no son eficientes internacionalmente. Proteger a las cojas es costoso y puede causar desavenencias con otros países. Esto tiene que ser lo que está pasando en el mundo, especialmente en el Japón. Entonces, cuando uno se está internacionalizando, pues es normal que los gobiernos empiecen a... los gobiernos pues intervengan, digámoslo así, o afecten a las partes. Entonces cuando Japón pues o cualquier país se empieza a internacionalizar a través de la economía, pues en todas partes los gobiernos están interviniendo demasiado en los asuntos de los negocios, con el resultado de que el papel del gobierno se está haciendo innecesariamente grande y sus ministros pues parecen estar constantemente manejando crisis. En la actualidad pues la existencia de fronteras nacionales es lo que hace que los problemas económicos se conviertan en problemas políticos. Y al modo de ver de los analistas y los gurús, tanto japoneses como estadounidenses y de otros países, pues tales fronteras impiden la libre competencia y detienen la corriente natural hacia la igualdad de especialización económica. También inhiben los esfuerzos por alcanzar eficiencia económica a escala mundial. Entonces debemos hacernos unas preguntas. Por ejemplo, hay que considerar los cambios que están ocurriendo en la estructura económica japonesa como un debilitamiento del núcleo industrial de la nación. ¿Qué puede esperar el Japón de la creciente prosperidad global y más específicamente en la asiática? ¿Diría usted que el mundo del futuro verá desaparecer cada día más las fronteras? Y si es así, ¿tendrán éxito los experimentos de la Unión Europea y NAFTA y servirán como un buen modelo para el mundo sin fronteras o para un mundo sin fronteras? Peter Drucker, él dice que no hay por qué ser pesimista en cuanto a la economía japonesa, y el temor de un ahuecamiento se basa en solo sofismas, creencias, paradigmas. Y él pues nos asegura que el Japón no vuela con una ala, sino con dos, porque hace 40 años una de las principales preocupaciones era que el Japón dependía excesivamente del occidente, y 2/5 partes, todo un 40% de sus exportaciones pues iban a los Estados Unidos y otros 10 o 15% a Europa, y eso pues en ese entonces era claramente excesiva dependencia y tenía que provocar fuerte reacción proteccionista tanto en los Estados Unidos como en la Europa. Entonces en el curso de los últimos años, esos 40 años, pues el Japón ha restablecido el equilibrio y ya es Japón hoy pues es dependencia del occidente, ha bajado a menos de una tercera parte o quizá menos de una cuarta parte, y hoy los Estados Unidos reciben menos de una 1/5 parte de las exportaciones japonesas. Entonces el Asia continental en cambio pues recibe más bienes japoneses que los Estados Unidos, pero hoy ya Japón está invadiendo todo el mundo, y así como en los últimos 10 años o más bien 40 años el comercio a través del Pacífico pues se ha hecho más importante para los Estados Unidos que el comercio a través del Atlántico, lo cual es probablemente la mayor realización económica de los Estados Unidos. Y en estos años, los años en que prácticamente duplicó sus exportaciones a través del Pacífico, pues así también para Japón el comercio a través del mar del Japón con el Asia continental representa hoy una mayor proporción de sus exportaciones que
el comercio a través del Pacífico a los Estados Unidos. Y casi tanto como su comercio con todo el occidente junto, pues esto, repitámoslo, es una enorme realización y tal vez la realización económica más importante del Japón de ese momento. Entonces, para decirlo con una expresión del slang norteamericano, el Japón entraba a volar con una sola ala y hoy vuela con dos. Pero esto significa también que es mucho lo que hay en juego para el Japón en el desarrollo de la China. Esto nos lleva a una evaluación del comportamiento del Japón en esos últimos 40 años, en donde el Japón mismo hay pesimismo, pero desde afuera eso no se ve. Y el comportamiento del país al convertirse en líder del desarrollo asiático pues es muy notable y no tiene precedentes. Al mismo tiempo pues ha mantenido su posición de mercado en los Estados Unidos. Y a pesar de que la competencia en este último país se ha vuelto muy intensa, también ha fortalecido el Japón su posición en Europa, pese a una tremenda resistencia proteccionista, porque no creen que Japón, o en esa época más bien, no creían que Japón fuera a llegar a una potencia, igual que China. Ya hoy ya despertó China y ya hoy Japón participa económicamente en el mundo a través de sus productos y servicios, y nos damos cuenta que todavía en los servicios en ese entonces decían que tenían que pararle bolas y tener un crecimiento, o pararle más bien, ponerle intenciones para su crecimiento. Entonces los sucesos internos son más importantes aún. La gran debilidad del Japón ha estado y sigue estando en el sector de servicio, que debe ser el sector líder de crecimiento en una economía desarrollada. En el sector más importante de una economía moderna, el de finanzas, pues el Japón, para decirlo sin rodeos, está empantanando en la ineficiencia y control excesivo por una burocracia que no entiende las finanzas modernas, con exceso de personal y la falta de tendencia a gastar dinero en computadores en lugar de pensar. Eso es lo mismo que se hacía en esa época, ¿no? Aún en los Estados Unidos, hace 40 años. Y ya tanto Estados Unidos como Japón han aprendido eso. Ya se invierte en ese capital del pensamiento a través de los hombres y no en compra de tecnología, o sí la fabrican, pero ahora ya la tecnología pasa a un segundo lienzo, donde desde el pensamiento se desarrolla la tecnología, donde el pensamiento se mejoran los servicios, donde desde el pensamiento se hacen reformas. La brillante excepción en el sector del comercio minorista. Ya se está considerando que lo que han logrado Dailei, Ito, Yokado y otras empresas parecidas, pues es la realización más importante de los últimos 10 años. Y en cualquiera de los países desarrollados, ¿qué se puede decir? Que hace unos 40 años el comercio al por menor era una de las mayores debilidades y se había quedado estancado en los comienzos de la era Meiji. Y la típica tienda por departamento, la departo, pues era magnífica, pero desde entonces ya era claro que esa no sería la ola del futuro. Ya la tiendita familiar y eso se tiende a desaparecer. Entonces existía el sistema totalmente ineficiente de pequeños negocios minoristas de propiedad familiar, los cuales a pesar de todo cumplían una función social indispensable. En un país inseguro de desempleo, pues esa era la red de seguridad social, tener su propio negocio. Por una parte, pues el Japón tendía y tenía que desarrollar un moderno sistema de distribución para poder competir. Por otra parte, el sector minorista, aunque totalmente ineficiente, pues era una necesidad social para mantener sus necesidades básicas. Entonces, de muchas formas, la política económica japonesa, que ahora es tan criticada en el occidente y en el mismo Japón, se encaminaba a hacer posibles las conversiones de un comercio minorista primitivo en un sistema moderno de distribución, sin gran conmoción social. Todos ya sabíamos hace 40 años que esto había que hacerlo,
pero nadie sabía cómo hacerlo. Entonces ya es donde se empieza a pensar en esa realidad, y lo están haciendo y con mucho éxito los nuevos minoristas. Entonces su mecanismo, que nadie pudo haber previsto, pues consistió en convertir el negocio familiar de ayer en concesionario de una moderna operación de comercio al por menor, totalmente computarizada, totalmente automatizada, controlada y sumamente eficiente, y que sin embargo conserva a los viejos minoristas, y con ellos la comodidad y calidad de las tiendas al por menor, que son tan importantes para los consumidores japoneses. Los gurús consideran que esto es sin disputa la mayor realización social de cualquier país en los últimos 40 años. Ahora, por supuesto, el gran reto es exceder esto a las otras áreas del servicio, especialmente a las finanzas. Pero ya todo esto lo tiene muy... ya esto es superado al año 2010, 2012, ya eso ya lo superarían. Entonces, las fuerzas como fronteras de alta tecnología. El mayor reto del mundo entre la industria del crecimiento en nuestros días es probablemente el que presentan las finanzas. Y esto es una verdadera frontera de alta tecnología, no las finanzas de ayer. Y traen nuevas demandas. Hay que servir a la nueva clase de inversionistas acomodados, ricos. Dicen que no ricos, pero son ricos. Sobre todo los que están envejeciendo en la administración de operaciones en divisas, en administración de activos, en financiar negocios transnacionales. Entonces las instituciones financieras japonesas pues todavía están desarrollando capacidades para competir con estos nuevos mercados. Entonces lo que se necesita, por ejemplo, es desarrollar una entidad capaz de servir a un mercado minorista totalmente distinto. Este mercado no necesita utilidades financieras especulativas, sino dar tranquilidad económica a una población que está envejeciendo y cuya mayor necesidad es proveer a la subsistencia en una vida demasiado larga cuando los recursos económicos se acaban, incluso la pensión. Hay pues muchos verdaderos retos en la economía japonesa y están en el sector de servicios, que aún en el Japón es el más grande de la economía. Se preveía en ese entonces que a partir del año 2000 el sector manufacturero dará empleo a una pequeña fracción de la población trabajadora, quizás no más de una sexta parte, mientras que hoy todavía emplea una tercera parte más. Ese hoy es el mañana, ¿no? Pero si nos damos cuenta ya a 30 años después de todo esto evidenciarse como un problema, sí ha reducido la capacidad de contratación, pero no porque no tengan con qué pagar, sino porque la tecnología y las facilidades de los procesos han hecho que se disminuya la contratación. ¿Qué podríamos decir de esos sofismas de ahuecamiento de ese momento? Esto pues lleva a esa cuestión del ahuecamiento de la industria manufacturera japonesa. Y pregunta usted si un país necesita una fuerte base manufacturera para ser una economía líder y fuerte. La respuesta es claramente que sí, pero para tenerla no necesita una fuerza de trabajo muy grande. Lo que sugirió la pregunta fue la preocupación que hay en el Japón de que si se lleva al exterior el trabajo de manufactura, el país debilita su base manufacturera. El temor que ha dado lugar a la expresión publicitaria de ahuecamiento. Pero no hay por qué tenerle miedo, porque ellos salen del país y contratan mano de otra nacionalidad. Este temor descansa en 4 sofismas. En efecto, pues llevar el trabajo de manufactura a lugares como la China continental o Tailandia, y en realidad fortalece la base manufacturera del Japón. Y para esto hay 4 argumentos. El primero, la separación de productos o de producción y empleo. El segundo, podríamos decir que la influencia del dólar débil a la economía japonesa. El tercero, la inversión en el exterior y exportaciones.
Y el cuarto, la ventaja competitiva de los países de jornales bajos. Pero expliquemos cada una de ellas así muy sintéticamente para terminar esto. Entonces, en primer lugar, ¿qué es la separación de producción y empleo? Producción manufacturera no es lo mismo que empleo en manufactura. Los políticos, los economistas, periodistas, el público en general pues están convencidos de que empleo y producción manufacturera son en el fondo la misma cosa. Nada podría estar más lejos de la verdad. Hasta se podría decir que con menos empleo en manufactura, la producción manufacturera será más fuerte y mayor. Hemos visto algo de esto en la agricultura. Al terminar la guerra del Pacífico, los Estados Unidos pues todavía tenían más de una cuarta parte de su población trabajando la tierra como granjeros. Hoy la población agraria no representa más del 3% de la población trabajadora del país, y sin embargo la producción de la agricultura se siente a veces en los años 50. Analógicamente, pues en el Japón la población de los campos era 60% al terminar la guerra del Pacífico, y poco menos que en 1950. Hoy es un pequeño porcentaje y pocos agricultores lo son de tiempo completo. Sin embargo, la producción agrícola del país es por lo menos tan grande como era entonces. Y en los Estados Unidos hace 60 años, hacer o mover cosas en la fábrica, en la granja, en la minería, en el transporte, pues ocupaba a casi la mitad de la fuerza laboral. Hoy apenas una quinta parte de los obreros se ocupan en tales operaciones, y la manufactura no da empleo a más del 15%, contra 35% hace 30 años, hace 60, hablemos de 60 más bien. Pero la producción manufacturera ha aumentado tan rápidamente como el PIB del país, o un poco más, y ha crecido tan rápidamente como la producción japonesa en los últimos 15 años. En la actualidad, pues, es 2,5 veces lo que era en los años 80. Es que es más, es como un 6,5 veces. Entonces, de entonces acá, pues el empleo de obreros manuales en manufactura pues se ha reducido casi a la mitad. Entonces, en lugar de automatización, la causa de esto no fue la automatización. Por lo contrario, las compañías que trataron de hacerse competitivas invirtieron enormes cantidades de dinero en automatización. Perdieron terreno, perdieron participación de mercado, perdieron competitividad casi sin excepción. Entonces el mejor empleo es el de General Motors, que sigue siendo la compañía manufacturera más grande del mundo y la mayor fabricante de automóviles. Y a principios de la década del 80, pues la General Motors tenía tanto dinero como Toyota tiene ahora, y eso significa que tenía más del que necesitaba en su propio negocio. Entonces resolvió invertirlo casi todo, es decir, 30 mil millones de dólares en automatizar las plantas. Y el resultado fue que los costos subieron, la productividad y la calidad bajaron, y General Motors perdió constantemente posición en el mercado, no solo frente a los japoneses, sino más aún frente a sus competidores norteamericanos, digámoslo así, porque nosotros los sudamericanos somos los americanos, Ford también y Chrysler. Entonces ellos perdieron frente a ellos una posición grande, y entonces General Motors cometió el mayor pecado que puede cometer un negocio: sustituir dinero por pensamiento. Toyota, aun cuando tenía dinero, no invirtió mucho en automatización. Ford no tenía dinero para invertir. En cambio, ambas compañías invirtieron mucho en pensamiento y revolucionaron el proceso de manufactura en la industria automobiliaria. Como resultado de estas dos, y tal vez la planta de Nissan en Inglaterra debería incluirse en este grupo, y son hoy las más productivas y las más eficientes productoras de automóviles del mundo, siendo las plantas Toyota en los Estados Unidos tal vez más eficiente aún que las que tienen en Japón. Toyota, como Ford y Nissan, gastaron una inmensa cantidad de tiempo y arduo trabajo en repensar su proceso básico de manufactura
y en rediseño en torno a información y trabajo en equipo, más bien que en torno a maquinaria. La transición en manufactura, pues podríamos decirlo en otras palabras, que nos encontramos en medio de un proceso de repensar totalmente la manufactura, en el cual el obrero manual industrial está siendo reemplazado por conocimiento e información. Un alto coeficiente de mano de obra en producción manufacturera es ahora síntoma de obsolescencia. Y para el año aún más allá del 2015, ninguna operación manufacturera puede aspirar a competir si sus costos directos de mano de obra son más del 10 o del 12%. Esto significa que en los países desarrollados, el número de obreros manuales en manufactura, como proporción de la fuerza laboral total, no será muy superior a lo que es hoy la población agrícola, y sin embargo, como la agricultura y la manufactura producirá mucho más. A este respecto, pues los Estados Unidos han terminado esencialmente la transición y están cerca de ellos. Entonces en el Japón la mayoría de las industrias todavía no la han iniciado, pero ya para el año 2000 sí lo iniciaron, y lo que se puede predecir ya para los años 2020 o un poco menos, no, 2020, es que en el curso de pocos años la mano de obra empleada en manufactura, por lo menos en el Japón, disminuirá. Tal vez no tan rápidamente como en los Estados Unidos, pero con el tiempo, ciertamente en el mismo grado, y al mismo tiempo la producción manufacturera seguirá aumentando velozmente. El segundo punto, que es la influencia del dólar débil en la economía japonesa, entonces es un segundo sofisma, y aquí se sabe que se van a decir algunas cosas muy discutibles, y es que el Japón le está causando daño al dólar barato. Compañías individuales cuyas utilidades dependen grandemente de dos exportaciones a los Estados Unidos, pues ciertamente tendrán problemas si el dólar baja frente al yen, pero los últimos años han mostrado claramente que el Japón como competidor y su economía como un todo se beneficia más bien con un dólar débil. A pesar de que el dólar ha bajado frente al yen a un 40% de lo que valía hace unos años, y a menos de una tercera parte de lo que valía hace 50 años, las exportaciones japonesas están en bonanza, incluso en los Estados Unidos. El superávit de la balanza comercial sigue subiendo y subiendo, y esto no habría podido suceder si el dólar barato hubiera perjudicado realmente el Japón. La explicación de esta aparente paradoja es que el Japón gasta en el exterior más dólares de lo que recibe en el exterior. Si el dólar baja, se beneficia; si el dólar sube, se perjudica. Pero ya para el 2000, arriba del 2000, ya todo esto se ha superado. Entonces el valor del dólar y el comercio, pues Japón es el mayor importador mundial de alimentos y materias primas y de productos naturales en general. Por ejemplo, ningún otro país importante importa hoy 40% de sus alimentos, para no hablar de todo el petróleo, todos los minerales y prácticamente toda la madera que consume. Entonces los precios de todos los productos primarios se cotizan en dólares. Al contrario de lo que la teoría económica pudiera predecir, esos precios no han subido al bajar el valor del dólar, sino que se han mantenido donde estaban o han bajado más aún. De modo que como importador, Japón se beneficia grandemente de un dólar barato. Como exportador, una gran parte de las exportaciones japonesas, tal vez la mitad, no dependería del valor del dólar, pues son exportaciones a Europa y al Asia continental. Entonces los Estados Unidos, al fin y al cabo, reciben en la actualidad menos de la quinta parte de las exportaciones japonesas. Los Estados Unidos, por su parte, es claro que no se benefician con un dólar barato, como lo creen el gobierno norteamericano y muchos economistas, pues mientras que el Japón es el mayor importador de productos primarios y alimentos hacia los Estados Unidos, pues Estados Unidos sigue siendo los mayores exportadores de estos, y esas exportaciones se están perjudicando con el dólar barato, puesto que sus precios se siguen cotizando en dólar y no suben si el dólar se desvaloriza.
Compañías individuales japonesas, repito, se perjudican con el dólar barato. Compañías individuales norteamericanas pues se benefician. Pero la economía japonesa como un todo no se perjudica con el dólar barato y más bien puede beneficiarse. Mientras que la economía de los Estados Unidos como un todo puede que no se beneficie con el dólar barato, pero muchos se perjudican con él. El tercer paradigma o sofisma, más bien sofisma de distracción, es la inversión en el exterior y exportaciones. Entonces este sofisma es que trasladar la producción al exterior causa una disminución en las exportaciones. En la práctica casi siempre produce un noble aumento de las exportaciones. El fabricante japonés de automóviles o de bienes electrónicos de consumo que establece una planta en un país de bajos jornales, digamos Indonesia, aunque pocos lo han hecho en realidad, pero la planta que establece en Indonesia casi invariablemente será construida por una compañía constructora japonesa. Las máquinas que se instalan en esa nueva planta invariablemente serán suministradas por las mismas compañías que han abastecido a la empresa en el Japón, es decir, compañías japonesas. La compañía que construye nuevas plantas, ya sea en su propio país o en el exterior, tiene que fiarse necesariamente de sus abastecedores tradicionales, las personas cuyas máquinas han usado durante años, que le son familiares y con las cuales se siente segura. Y esas son relaciones que se han desarrollado en el curso de muchos años, en nuevas plantas, excepto en industrias muy ligeras como tejidos o zapatos de lona. La inversión por obrero en construir equipo y maquinaria es por regla general equivalente a la producción del obrero en 5 años. En otras palabras, las nuevas plantas rotan su capital fijo, gastando en exportaciones del Japón a la planta en Indonesia como maquinaria y pagos de arquitectos o costos de construcción, entre otros. Entonces exceden lo que habrían gastado en jornales en el Japón por un factor de 5. Esto y solo esto explica el comportamiento real del Japón de la economía mundial en los últimos 50 años. También explica el de los Estados Unidos en los decenios del 60 y el 70, cuando este país exportaba empleos, es decir, creaba empleos en el exterior. Y estos fueron años en que los superávit de su balanza comercial crecían, en años en que los superávit de su... Entonces crecían, pero más bien entonces en lugar de disminuir, el superávit crecía. Entonces la explicación era sencilla. La inversión en el exterior crea exportaciones y crea exportación de bienes de más alto valor que los que reemplazaba, más bien. Entonces crea exportación de bienes hechos por fabricantes de maquinaria, más bien. Entonces, a ver cómo explico. Crea exportaciones de bienes hechos por fabricantes de máquinas, herramientas con altas destrezas y alto valor agregado, para reemplazar la producción de obreros de baja destreza y bajo valor agregado que hacen ropa o juguetes. Entonces, ¿qué podríamos decir de esa creación de mercados en los países de desarrollo? Además, la idea de que la producción de estas nuevas plantas reemplaza la de las plantas del país de origen y será reimportada otra vez al país desarrollado, sea Japón o Estados Unidos o China, es en el mejor de los casos una verdad a medias. Al principio pues puede ser verdad, y efectivamente, como lo fue para la industria japonesa de bienes electrónicos de consumo hace 5 o 6 años, cuando Sony o Matsushita empezaron a trasladar sus plantas a países de bajos salarios. Aquí va a ser una corrección, no hace 5 o 10 años, hace 35 años. Pero a la vuelta de muy corto tiempo, digamos a 30 años, pues esas plantas van a abastecer sus propios mercados locales, crean nuevos mercados en lugar de reemplazar la producción en el viejo mercado de su propio país. En otras palabras, existen pruebas abundantes de que llevar al exterior las operaciones manufactureras de bajos jornales y valor
o de un bajo valor agregado fortalece la base manufacturera de un país desarrollado en vez de ahuecarla, de debilitarla. El último sofisma, que es la ventaja competitiva en los países de jornales bajos, pues tienen una ventaja competitiva. Si tales países pueden hoy volverse muy rápidamente tan productivos como los de jornales altos en el siglo XIX y hasta 1950, pues era en general cierto que los países de jornales bajos tenían también baja productividad. Entonces era un axioma que la productividad era más o menos igual en todas partes, alta en los países de salarios altos y baja en los salarios bajos. Vino luego un corto periodo, y después de la Segunda Guerra Mundial, en que los de bajos salarios sí tenían una ventaja, pues habían aprendido a entrenar, y esto hizo posible que países como Japón en los decenios del 50 y del 60 y Corea 10 años después disfrutaran de una considerable ventaja competitiva de la economía mundial durante unos pocos años, porque contaba con una mano de obra que, ganando todavía bajos jornales, tenía la productividad de los países de altos jornales y por consiguiente podía competir fácilmente con ellos y cotizar más barato. Entonces, reducida la importancia de la competencia de jornales, podríamos decir que esto ya no es cierto, por la sencilla razón de que los jornales ya no son un factor tan importante en la mayor parte del trabajo de manufactura, cuando los jornales de los obreros representaban antes el 40% de los costos de operación, como era generalmente el caso hace apenas 50 años. Entonces la competencia de jornales era importante y a menudo excesiva, pero en una economía desarrollada, como la de Japón o los Estados Unidos, operaciones de manufactura en que los costos directos de mano de obra pasan de un 20% de los costos de operación, constituyen hoy una excepción. En efecto, son ineficientes y obsoletos y necesitan ser rediseñadas. Donde más lejos ha ido el proceso ha sido quizá en la industria siderúrgica norteamericana, en la cual los costos de mano de obra ascendían casi al 40% en el 1970, pero están hoy por debajo del 20% en todas las plantas, salvo las más viejas y más ineficientes. En la mayor parte del trabajo de manufactura y en todas las industrias nuevas, los costos de mano de obra están hoy muy debajo del 20%, y en la mayoría son mucho menos del 15%. Una vez que los costos directos de mano de obra bajan al 12%, pues el trabajo de jornales bajos dejan de tener una ventaja competitiva. Lo que se economiza pues pagando jornales más bajos se pierden otras cosas aún cuando la productividad del trabajo barato sea alta. Por ejemplo, los solos fletes hasta el Japón desde un país como Indonesia representan entre 5 y 7% del valor de la mayoría o de la mayor parte de los mercados. Además hay problemas de calidad, hay problemas humanos, y en otras palabras, ya no puede un país en vías de desarrollo competir en el mercado mundial a base de trabajo de jornales bajos, por lo menos en muchos productos. En los Estados Unidos, más y más negocios están volviendo a repatriar operaciones que hace 20, 30 o 50 años trasladaron a países de bajos salarios. Entonces la participación del costo del mano de obra directa en el costo total se ha vuelto demasiado pequeña para que tenga importancia, y estamos volviendo a traer a plantas en los Estados Unidos hasta operaciones en alto contenido de mano de obra como tejidos y fabricación de zapatos. El diferencial de costo de mano de obra ya no justifica tenerlas tan lejos de sus mercados. En otras palabras, trasladar la producción al exterior debe verse especialmente por los hombres de negocio como una manera de establecerse en mercados extranjeros más bien que como una manera de abastecer su propio mercado nacional. Y esto es lo que está ocurriendo en el Japón, lo mismo que en los Estados Unidos. La creencia que hay en los Estados Unidos, especialmente entre los líderes sindicales y los políticos, de que la producción de bajo costo en el exterior
produce los déficits de la balanza comercial norteamericana, pues carece totalmente de fundamento, porque el país importa hoy un 12% de los bienes manufactureros, o más bien manufacturados que consume, la cual es apenas la mitad de lo que importan los países europeos. Casi ninguno de estos bienes provienen de países de bajos salarios. El déficit de la balanza comercial norteamericana, en cuanto no se debe al petróleo, que causa como la mitad, es causado por importaciones de artículos como automóviles y bienes electrónicos y de consumo del Japón, y de máquinas y herramientas de toda clase del Japón y Alemania. Y esto es importante, porque las importaciones de países en que los jornales son más altos que en los Estados Unidos, no más bajos, solo 3% del consumo estadounidense lo suplen importaciones de países de jornales bajos, y de eso solo la mitad la constituyen importaciones de bienes manufacturados en países de salarios bajos como China continental. Entonces, estas importaciones, por ser simples bienes de consumo como zapatos de lona o juguetes, pues son muy visibles en nuestras tiendas, pero en la totalidad de la economía norteamericana su papel es insuficiente y no tiene nada que ver con las poblaciones y con los problemas económicos del país. Se puede predecir confiablemente que lo mismo ocurrirá en el Japón. Existe sin embargo un problema, y es la dislocación. El empleo total en el país que traslada la producción al exterior subirá, como ocurrió en los Estados Unidos, pero las personas que obtienen los nuevos empleos no son las mismas que perdieron los antiguos. El desplazamiento agrario ocurrido en el 50 y hasta aún en 1990, es decir, el paso de una sociedad en que prácticamente en todos los países, con excepción de Inglaterra y Bélgica, la gran mayoría de la fuerza de trabajo encontraba un empleo en la agricultura, a lo que tenemos hoy, cuando el empleo en agricultura es mínimo. No creo dislocación. Entonces, los nuevos empleos de las industrias de producción en serie ofrecían mejor paga y trabajo más fácil que la agricultura. Hasta un pobre labriego poseía las destrezas necesarias para ser un obrero productivo y bien pagado en una fábrica. Entonces, en la década de los 90, el desplazamiento es de oficios no calificados de producción en masa, u oficios en industrias de alta ingeniería, alta tecnología, donde la paga es mucho mejor, por lo menos en los Estados Unidos y también en el Japón, pero los requisitos de habilidades y educación son muchísimo más altos. El trabajador de producción en masa, aun cuando tenga educación de escuela secundaria, como es hoy el caso corriente en los japoneses, no está preparado para ser un técnico. Ya en los 90 se presenta ya empieza la especialización. Por más que uno no estudie, tiene que estar actualizando en conocimientos. Entonces, lo que es aún más importante en el Japón es que los nuevos oficios no están en las mismas plantas o en las mismas compañías o industrias de antes, de manera que la transición amenaza la seguridad del empleo. Yo diría, según Isao, personaje japonés, que hay necesidad de mantener los principios básicos a los cuales se debe tanto el crecimiento del Japón en los últimos 70 años. Y el primero es de estabilidad del empleo. Si bien hay pocas probabilidades de que dentro de 20 años todavía haya empleo vitalicio para grandes números de personas, el segundo principio que se debe considerar es que quizá igualmente importante es la esencia de identidad de interés entre la compañía y el empleado, y por lo menos la armonía de sus intereses. También hay que decir que esto requiere políticas activas por parte de los empleadores, especialmente de los más grandes, y requiere que el empleador afirme su interés y su responsabilidad. Requiere esfuerzos también activos y enérgicos, y reentrenamiento para nuevas oportunidades específicas de empleo. Además, requiere que el empleado asuma la responsabilidad de colocar
a los empleados, el empleador asuma la responsabilidad de colocar a los empleados sobrantes en nuevos oficios, o sea, no estar echando, porque eso es una desmotivación y eso es deshumanizar la misma empresa. Entonces, estas son cosas que se están proponiendo también en los Estados Unidos. Son muchos los empleados norteamericanos que aceptan estas responsabilidades, razón por la cual el gigantesco desplazamiento de nuestra fuerza laboral en los últimos 50 años pues no ha creado prácticamente ninguna conmoción social. Entonces se debe decir que debe cambiar una creencia en donde el Japón, con esa responsabilidad de los empleados, de los empleadores, por la tranquilidad social, es particularmente importante, dada la firme creencia de los japoneses en la armonía social y las obligaciones recíprocas. Los países, Peter Drucker dice que los países en vías de desarrollo no necesitan ayuda de gobiernos, de gobierno a gobierno, sino sociedades con empresas privadas en los países desarrollados. Entonces, para hablar del papel del Japón en el desarrollo económico del Asia y del mundo en general, hay que empezar por la experiencia personal. Entonces, por lo menos Peter Drucker dice que él fue uno de los primeros promotores de la ayuda para el desarrollo. Hasta puede vanagloriarse de haber sido una de las primeras personas que hablaron de tal cosa. Eso allá en los años 40 o 50. Y cuando él actúa como consultor de los dos primeros presidentes del Banco Mundial, pues también trabaja durante esos años en políticas de ayuda. Por ejemplo, el Plan Marshall de los Estados Unidos para la recuperación de Europa devastada por la guerra. Dice que fue entusiasta partidario de punto 4 del presidente Truman, que hizo la ayuda para el desarrollo parte de la política oficial de los Estados Unidos. Primer país que hiciera tal cosa. Igualmente Drucker pues fue un entusiasta defensor de la alianza para el progreso del presidente Kennedy, para presentar ayuda para el desarrollo de América Latina, y en la década de los 60 pues él hizo mucho trabajo para dicha alianza, pero hubo una desilusión por completo. Él aprendió que la ayuda de gobierno a gobierno no funciona, y sabemos la razón para ello. Sabemos que la ayuda del gobierno a gobierno y el Banco Mundial es a este respecto una entidad gubernamental, y a menudo se convierte en ayuda militar que se desperdicia en armamento inútil, como se ha desperdiciado una parte grande de la ayuda de los Estados Unidos a la América Latina. O va a enriquecer a los gobiernos y a los burócratas del gobierno, o peor, se desperdicia en grandiosos proyectos de países que no tienen los recursos ni los mercados para ellos. Esta ha sido la suerte de gran parte de la ayuda del Banco Mundial. Lo que sí ha funcionado, y ha funcionado sumamente bien, es el desarrollo basado en el sector privado. Los países que más se han desarrollado en los últimos 70 años lo han hecho bien totalmente sin ayuda para el desarrollo, como el Japón, y con el mínimo de ayuda como Corea y actualmente China. Entonces el desarrollo no es cuestión de dinero, es cuestión de recursos humanos que se preparan por medio de proyectos específicos en los cuales individuos de los países desarrollados trabajan en íntima colaboración con individuos de los países en vías de desarrollo. No es por casualidad que tantas compañías alemanas líderes pues sean manejadas hoy por personas que primero trabajaron por compañías norteamericanas con inversión en Alemania y hace 20 o 50 años. Entonces no es por casualidad que una parte tan grande del desarrollo japonés provenga de contratos de asociación con compañías norteamericanas que transfirieron tecnología al Japón. Por algo el Japón venera la memoria del doctor Edward Deming, que trabajó sobre la competencia humana y la responsabilidad humana. Por tanto, él ve que el papel del Japón y de cualquier otro país desarrollado es estimular a la empresa privada para que tome parte activa de las asociaciones en los países de desarrollo.
Ya no hay países subdesarrollados, solo hay países mal administrados. Y la administración no se está creando con ayuda de gobierno, a gobierno, ni con dinero. Se está creando con el ejemplo, con el liderazgo, otorgando responsabilidades. Y esto lo hacen mejor las organizaciones individuales que repiten en un país en vías de desarrollo lo que hicieron bien en su propio país desarrollado. Yo sé qué decir, dice Drucker, y esto hoy en el Japón no es popular. Entonces, en muchas formas el público japonés cree que en la ayuda para el desarrollo como creíamos nosotros en los Estados Unidos hace 30 años, cuando el presidente Kennedy proclamó la Alianza para el Progreso. Ojalá que dentro de unos años no llegasen o no lleguen a la misma conclusión a la que ellos llegaron en ese momento, que la ayuda de gobierno a gobierno no desarrolla. Tal vez no haga mucho daño, pero hace poco bien. Es mediante la iniciativa privada. Entonces el liderazgo de las personas, el ejemplo de las personas, el desarrollo del recurso humano o del talento humano, como se dice hoy, como un país desarrollado puede inspirar a cumplir con su responsabilidad para con el mundo en vías de desarrollo. La administración tiene que aprender a balancear las tres dimensiones, la global, la regional y la local. Y eso es dicho por Peter Drucker en ese entonces. Y vamos a dejar en esa parte. Entonces nos vamos despidiéndonos sabiendo que todos ustedes están aprendiendo desde la armonización, la globalización y otros términos que ya nos hacen casi iguales. Recuerda que tú estás en mí y yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Muchas gracias.